Pues estamos contentísimos, como siempre, de estar con todos vosotros a través de esta que es tu tele. Y bueno, en el Se Busca Locos por la Cordura. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar con nuestro compañero, nuestro amigo Jesús Benítez, excelente escritor, y nos hemos propuesto hacer la segunda parte. ¿Recordáis el programa que hicimos de locos que eran tomados como locos, pero realmente eran personas muy cuerdas? Pues hoy hacemos la segunda parte. Posteriormente tenemos nuestra sección, vuestra sección España Calidad. Y en esta ocasión pues vamos a traer a todo un referente de la buena gastronomía, como es Restaurante Gabriela. Todo ello aquí en un momento, ya sabéis, en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Pues lo hemos comentado, aquí tenemos a nuestro compañero, nunca mejor dicho, porque ya sabéis que Jesús Benítez es un habitual en el programa, de hecho, muchísimos años, yo diría que prácticamente desde sus comienzos. Y hemos comentado en la entradilla que íbamos a hablar, pues eso, de personajes que fueron tomados como locos, pero realmente de locos tenían muy poquito, eran muy cuerdos. Y como hemos dicho también, esta es la segunda parte. Jesús, bienvenido a tu programa. Muchas gracias. Estabas por ahí no sé dónde, hacía tiempo que no te veía. Sí. Y bueno, resulta que el primer programa que hicimos de estos personajes tomados como locos, pero gente luego que realmente en muchos casos revolucionó muchas cosas en la historia de la humanidad y fueron tremendamente cuerdos. Pues tuvo tanto éxito ese programa que hemos visto a bien el hacer la segunda parte, ¿verdad? Muy bien, es un tema muy interesante y así nos sirve para divertirnos, divertir a quien nos escuche y aprender entre todos particularidades de personajes que han influido mucho en nuestra sociedad. Muchísimo, efectivamente. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es el primer personaje que nos traes al Se Buscan Locos en esta segunda edición de locos que fueron tomados por locos, pero que no eran locos, que eran cuerdos? A ver. Bueno, si te parece vamos a ir dando saltos en el tiempo, porque así resulta más entretenido. Sí. Yo creo que uno de los personajes interesantes para comentar es Turín. Repítelo otra vez para que nuestros compañeros luego nos puedan buscar imágenes. Sí, es un personaje muy importante que fue Alan Turing. Alan Turing. Alan Turing, que intervino en todo el proceso de descifrado de la famosa máquina Enigma que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial para conseguir un sistema para descifrar los mensajes que se mandaban por parte de los alemanes. A ver, perdona, un poquito más lento porque me interesa mucho este tema. Alan Turing, máquina. Sí, una máquina, es decir, él era matemático, ¿sí? Hizo un proceso de investigación para conseguir descifrar la máquina que utilizaban los alemanes, que era la máquina Enigma, para enviar sus mensajes secretos en plena guerra. Él montó un sistema informático, realmente el primer ordenador que se creó de verdad fue creado por Alan Turing y finalmente fue capaz de conseguir, él y su equipo, fueron capaces de conseguir descifrar el sistema de funcionamiento de estos códigos. De estos códigos que se enviaban. ¿Por qué fue tomado como loco? La tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, fue tomado como loco porque, en primer lugar, era un tema, era un trabajo muy difícil de obtener. Y luego Alan Turing tuvo muchísimos problemas diversos de carácter personal a los que haré referencia y fue tomado por loco en determinados momentos porque los mismos que le estaban apoyando entendían que no se iba a conseguir, que no se iba a alcanzar el éxito. Luego se alcanzó el éxito, siguió su labor, digamos, informático-matemática, pero fue muy maltratado porque Alan Turing era homosexual, fue perseguido por ese motivo, hasta el punto de que fue medicado, fue condenado
para que se adoptara medidas para solucionar ese supuesto problema y acabó suicidándose. Acabó suicidándose. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues el primer personaje, ¿no? Alan Turing es el que realmente sirve de referencia para lo que tenemos hoy en el mundo informático. El gran ordenador inicial lo hizo realmente Alan Turing. Aquí le tenemos, como decía hace un momento, en la pantalla. O sea que él fue el artífice de los ordenadores que tenemos hoy día. Sí, sí, sí. Podría decir. Muy bien. Podemos seguir con otros personajes. Seguimos, a ver. Vamos a ir dando saltos. ¿A dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos a ir al mundo artístico. Se va a detectar determinadas particularidades, porque en el anterior programa ya hablábamos de que muchos genios habían sufrido de dislexia. Digamos que la dislexia era algo, como no me atrevo a decir natural, pero sí frecuente entre grandes genios. Igual que eso ha ocurrido históricamente, pues ha habido grandes genios que han tenido problemas mentales. Lo que ocurre es que en sus periodos de lucidez han sido geniales. Entonces, un ejemplo puede ser el caso de Virginia Woolf. Virginia Woolf, escritora muy reconocida, que realizó obras que modificaron la narrativa. Su historia es muy peculiar, porque Virginia Woolf, por una parte, a los 13 años perdió a su madre, a los 15 años perdió a su hermana, a los 22 años perdió a su padre, y además sufrió abusos sexuales por parte de sus hermanastros. ¿Sus hermanastros? Hermanastros abusaron de ella. Eso generó que, si ya de por sí tenía una especial sensibilidad, tuvo muchos trastornos y se le acabó diagnosticando un trastorno bipolar severo. Tenía alucinaciones, por lo tanto, en aquel momento, en esos momentos, no era reconocida, porque en aquellos momentos se pensaba que era una persona totalmente inestable. Pero ¿qué es lo que acabó ocurriendo? Pues que hizo obras absolutamente geniales, como La señora de Dalloway, Alfaro, que ya he dicho que rompió con esas obras la narrativa. En 1941 decidió sumergirse en el río Oce con los bolsillos llenos de piedras y se suicidó. Su cuerpo se encontró pasados varios días y desapareció. ¿Y el motivo real se sabe que fue por esto que comentas de las violaciones de los hermanastros, de los abusos de los hermanastros, o no es? Hombre, ella tenía ese trastorno bipolar severo y se entiende que todos esos condicionantes familiares perjudicaron su salud mental significativamente. Ya. Entonces se le atribuye a todas esas circunstancias personales que finalmente aflorara ese problema, ¿no? Entonces es un personaje, en este caso literario, muy significado. Hay otro personaje del mundo del arte que actualmente es muy reconocido, que es Edvard Munch. Edvard Munch fue un gran pintor, pero claro... Edvard Munch. Munch, terminado en CH, ¿no? Edvard Munch fue un pintor noruego que también tuvo la desgracia de perder a su madre cuando tenía 5 años, a su hermana cuando tenía 15, pero su padre lo educó de una forma religiosa muy dura, muy estricta. Muy estricta. Entonces toda su educación estuvo girando alrededor del miedo, del pecado y de la enfermedad. O sea, ¿le influyó el tema de la religión, el ser tan estricto en ese ámbito? Uh-huh. Sí, se piensa que esos pudieron ser los motivos principales. Luego, desde niño sufrió ansiedad y tuvo una fragilidad emocional muy importante. Hay un cuadro que es muy reconocido cuando hablemos de él, que es El grito. Ah, sí. Sí. Entonces, El grito es un cuadro que representa su propio interior. Fue un pintor del dolor, pero de un dolor interior. Y bueno, pues en su época sus cuadros no eran especialmente reconocidos, entre otras razones porque eran cuadros, digamos, muy dolorosos, ¿no? Y entonces, bueno, todo estuvo condicionado por esa situación psicológica que él tuvo.
una de las cosas que le caracterizaban era que era incapaz o evitaba el contacto físico de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque no lo soportaba. No soportaba el contacto físico. No lo soportaba. Sin embargo, vivía hasta los 86 años. Es decir, que en ese estado, digamos, de depresión y de desesperanza y de dolor, vivió hasta los 86 años. Ahí estamos viendo precisamente el cuadro que mencionabas, efectivamente muy, muy conocido el grito. Decirte que tú no necesitas los papeles, tú tienes una buena memoria, ¿eh? Ya, bueno, ven la costumbre. Entonces vamos a hacerlo sin papeles. ¿Con quién vamos? ¿Con qué otro personaje vamos? Bueno, vamos a ir con John Forbes Natch, Ajá. que este personaje se le conoce Muy conocido. Especialmente por una película que se hizo en Hollywood, que se titula Una mente prodigiosa, una mente brillante. Con Leonardo DiCaprio. Ah, no fue la de Leonardo DiCaprio. Fue, ahora no me acuerdo Yo exactamente. tampoco, no me acuerdo, pero sí, la película la hemos visto, claro. Sí, pero es muy conocida. Sí. Entonces, este matemático, a los 21 años, ya desarrolló el concepto del equilibrio de la teoría de juegos, pero a partir de los años 50 empezó a tener problemas mentales también. Para él los números eran más reales que las personas, y lo decía, pero a partir de los años 50 entró en un estado muy peculiar, porque él pensaba que recibía mensajes ocultos por parte del gobierno por conducto de la prensa. Y llegó a tal situación que acabó perdiendo su cátedra en Princeton. Y la perdió, pero pasados 10 años, sin medicación, fue capaz de irse recuperando hasta que consiguió una estabilidad suficiente y se reincorporó a la universidad y acabó dando de nuevo clases, tuvo su compañera, tuvo una vida, digamos, relativamente normal o muy normal. Es decir, una persona que en su momento se reconoció que no iba a prosperar en ningún sentido porque había llegado a una situación mental totalmente de desconexión, al final consiguió salir de esa situación y luego recibió el premio Nobel, es decir, que no fue un cualquiera. Imagínate. Sí. Pues este personaje es un personaje muy interesante. Luego hay otro personaje que podemos citar, que es Sylvia Plath, que fue escritora, nació en Boston en 1932, y que esta mujer también tenía una grandísima sensibilidad y a los 20 años intentó ya suicidarse. Con 20 años. Con 20 años. ¿Y cuál era el motivo? Pues una depresión, se lo diagnosticó, una depresión severa. Pero fue una escritora, una poeta extraordinaria, pero no consiguió adaptarse a la realidad. Ella misma recoge en una obra que quizás sea la obra fundamental suya, que se titula La campana de cristal, que vivía en una campana de cristal, se sentía atrapada como mujer, se sintió atrapada como esposa porque se casó y se sintió atrapada como escritora. Y al final se acabó suicidando de una forma peculiar. Se suicidó metiendo la cabeza en el horno de su casa. Madre mía. Y se suicidó. Madre mía. Entonces, estamos hablando de casos... Pero mi pregunta es, ¿cuál es la cordura en esto? Porque estamos hablando de personajes... No, la cordura está en las obras geniales que a eso me refiero, o sea, esa es la pregunta, que no fueron en algunos casos en parte reconocidas, pero en parte no lo fueron. Entonces, la genialidad de estas personas... Era lo que creaban, eran sus obras. Su capacidad creativa, la capacidad matemática, por ejemplo, como hemos hablado, es decir, eran verdaderos genios. Lo que ocurre es que tuvieron desequilibrios mentales. Pero podemos hablar de otros casos que son más amables, ¿no? Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño corte, vamos a hacer un corte de publicidad y seguimos con todos estos personajes curiosos que nos estás comentando y que efectivamente, como tú muy bien has dicho, sus genialidades fueron sus obras. Corte publicitario y seguimos con nuestro amigo Jesús Benítez. Hoy en día, como sociedad, estamos experimentando una emergencia social y emocional. Por eso es muy importante formarnos en autoconocimiento y elevación de conciencia de la misma manera que fuimos a la escuela. Lo que pasa es que nos enseñaron a conquistar el mundo externo sin poder primero conocer nuestro mundo interno.
Colsara, Instituto Salud Integral, está diseñado para hacer todos estos procesos. Así que si quieres más información, puedes visitar nuestra web. Como cada octubre, volvemos a recoger con esfuerzo y esmero el preciado fruto que nos regalan los olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza únicos, que lo convierte en uno de los referentes a nivel nacional e internacional. La esencia de Jaén convertida en aceite de oliva. Finca Las Malezas, la esencia de nuestra tierra. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Araceli Oriental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. Locos. Locos. O cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Continuamos con Jesús Benítez y con esos personajes que fueron tomados como locos, excéntricos en multitud de ocasiones, pero que crearon obras que fueron geniales y que a día de hoy pues, nos están beneficiando, ¿verdad, Jesús? Pues sí, podemos seguir citando, personajes hay muchísimos. Hay un personaje que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que es Vivian Maier. Esta mujer fue... Vivian Maier. Uh-huh. Vivian Maier fue niñera, es decir, ella vivió cuidando niños, uh-huh, pero en sus ratos libres se dedicaba a hacer fotografía. Y las fotografías de Vivian Maier son absolutamente impresionantes, son totalmente geniales, pero no fueron realmente reconocidas en la época porque ella vivió de eso, vivió de niñera, ser niñera, cuidando niños. Entonces es un caso peculiar. Luego hay otro caso que es el de Ignacio Semmelweis, que es el antecedente de Louis Pasteur, que fue muy rechazado por los médicos de la época, que fue el que realmente descubrió, aunque bajo mi punto de vista muchos siglos antes habían descubierto, pero bueno, bajo un punto de vista científico moderno, fue el que descubrió... Estamos hablando, perdona, de Ignacio... Estamos hablando de Ignacio Semmelweis. Este personaje descubrió los microbios y fue el primero que insistió en la necesidad de lavarse las manos antes de intervenir a los pacientes.
en su momento los médicos de la época se rieron de él, no le hicieron caso, pero gracias a él posteriormente se han salvado muchísimas vidas. Efectivamente, efectivamente. Entonces es un personaje muy curioso. Hay dos personajes muy conocidos, músicos, Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. Bach es el gran músico, extraordinario músico que todos conocemos, pero Bach, durante su vida, él realmente se dedicó a la enseñanza. Es decir, él no fue un grandísimo músico estilo Beethoven, que fue muy reconocido en su momento, no. Él se dedicó a la enseñanza. Esa fue la dedicación musical de Bach. Y luego, Antonio Vivaldi, cuando fue muy prolífica la creación de Antonio Vivaldi, sigo citando a genios, en definitiva, pero cuando falleció, sus obras quedaron, digamos, en el olvido. Y realmente cuando Antonio Vivaldi ha sido reconocido como lo es hoy, es a partir del siglo XX. Muchas veces ha ocurrido eso, con muchos genios que han sido reconocidos posteriormente. Muy posteriormente, ¿no? Oye, me gusta... Sí, sigue. Luego iba a citar a Klim, Idma of Klim, que realizó obras pictóricas enormemente curiosas e interesantes, y actualmente sus obras se subastan a unos precios impresionantes, pero las obras de Klim... ¿Y cuando las hizo en el momento, bueno, no tenían valor o qué? Esas obras estuvieron en cajas durante décadas. Imagínate. Sin embargo, en la actualidad es pues un personaje enormemente reconocido, ¿no?, en el mundo pictórico. Yo te quería preguntar por algunos que yo tengo aquí. Por ejemplo, hay uno que me gustaría que nos comentases algo de Johann Kepler. ¿Kepler? Sí. Kepler, que descubrió las leyes del movimiento planetario, ¿no? Sí, fue un astrónomo que en su momento fue tomado también por loco, pero realmente gracias a él se avanzó en la astronomía, y gracias a él, junto con Galileo y con Copérnico, cuyas historias ya conocemos, hemos comentado en otro programa, pues son realmente los grandes astrónomos de la historia, ¿no? Adelante, con otro de los tuyos. Bueno, podemos citar a un personaje que todos, sobre todo de nuestras generaciones, conocemos bien, que es Gregor Mendel. Gregor Mendel, que nació en 1822, fue un monje austriaco que se dedicó a hacer con guisantes una investigación genética. Con guisantes. Con guisantes. Investigación genética. Y en su momento fue considerado un loco, nadie le hizo caso respecto a los resultados que obtuvo, la comunidad científica ignoró todos sus descubrimientos, pero resulta que los descubrimientos en genética que hizo este monje austriaco, allí dentro de su marco de humildad, resulta que son la base de la genética moderna. ¿Del ADN? No, esto es genética, es el desarrollo, digamos, hereditario que se produce en las distintas generaciones. Entonces él cultivaba diferentes tipologías de guisantes, veía qué tipos de guisantes surgían de determinados cruces y así sucesivamente, y determinó las bases del mundo de la genética. Madre mía. Sin embargo, como digo, este personaje fue rechazado en su momento. Voy a citar un personaje curioso, la actriz Hedy Lamarr. La actriz Hedy Lamarr, porque era una actriz de los años 40, muy reconocida, una actriz famosa, pero es que resulta que esta actriz era enormemente inteligente y gracias a ella se inventó la comunicación inalámbrica. Y este sistema de comunicación inalámbrica fue el que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces fue una actriz que nadie pensaba que tuviera capacidades científicas. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso, o sea,
el tema de la conexión inalámbrica lo descubrió una actriz. Una actriz, sí, sí, una actriz de Hollywood. Además guapísima, por cierto. Sí, sí. Entonces es un tema curioso, la verdad. Y personajes... ¿Sabes cómo lo llegó a descubrir o no? Bueno, no se sabe. Ella no solo descubrió eso, tuvo más descubrimientos, pero el más significativo es ese. Es que era una mujer muy inteligente. Entonces, el proceso de investigación era implícito en ella, ¿no? Pero su actividad conocida fue la de gran actriz y además muy reconocida como actriz, ¿no? Y no fue inicialmente muy reconocida, pero sobre todo porque era actriz, no era científica. Y fíjate la importancia que tiene ese descubrimiento, el tema de las conexiones inalámbricas, sin cables. Encendemos la televisión y la apagamos, y eso en el mundo doméstico, pero en... ¿El Bluetooth? El Bluetooth por ejemplo, surge de imagínate ella. La importancia que tiene el Bluetooth, por ejemplo. Si no lo hubiera inventado ella, pues... Qué increíble, oye, qué increíble. Sí, sí, es un buen personaje. ¿A quién más tienes por ahí? ¿O te digo yo alguno? Bueno, como quieras. Yo tengo aquí alguno, Dime. Evariste, yo lo digo en español, y luego tú, si quieres, me lo traduces. Evariste Galois. Bueno, este personaje es un personaje también... Tenía que ver con las matemáticas, ¿no? Muy interesante, sí. Este hombre estableció las bases de la álgebra, pero tuvo una particularidad. Descubrió las bases de la álgebra actual cuando tenía 20 años, pero es que murió en un duelo. Este era de los que se batía en duelo, de los de antaño, de los hombres de honor. Pues murió en un duelo, por lo tanto no desarrolló su actividad científica. Pero con 20 años... Con 20 años estableció las bases de la álgebra. Imagínate de lo que estamos hablando. Claro, pero al final, en un duelo... ¿Se sabe por qué fue el duelo? Un tema de mujeres. Me lo imaginé, por eso te lo preguntaba. Sí. Un tema de mujeres. Sí. En antaño, las cosas que se hacían, por las cosas del honor y demás, ¿no? Bueno, yo estuve investigando hace años sobre el reglamento del duelo y es muy interesante examinar cómo se regía el duelo. Y a grosso modo, cuéntanos alguna cosilla, a grosso modo. Bueno, el duelo ya sabemos que era diferente que fuera con un arma que fuera con otra. Si era con un arma de fuego tenía que mantenerse una distancia determinada, tenía que dispararse con un solo brazo, y luego, claro, había normas respecto a el lugar en cuanto a la hora y también en cuanto al resultado. Es decir, lo que tenía que hacerse cuando resultaba un herido o cuando resultaba un fallecido. Ajá. Bueno, ¿qué otro personaje nos tienes? A ver. Bueno, hay uno que se ha convertido en mito, que es Hipatia de Alejandría. Ajá, muy conocido. Hipatia de Alejandría realmente fue la que fue en su momento, en el 400 y pico, responsable de la biblioteca de Alejandría, y cuando se produjo el cambio político-religioso en el Imperio Romano, atacaron la biblioteca y la ejecutaron de una forma terrible. Entonces, digo que se ha convertido en mito porque es la representación de la mujer defensora de la intelectualidad y de la cultura. ¿Cómo la mataron? A pedradas. ¿A pedrada? ¿Lapidada? Lapidada, entre otras cosas. ¿Sí, a pedrada, lapidada? Sí, sí, sí. Madre mía, vaya muerte más atroz, ¿eh? Bueno, estamos hablando de ese periodo, ¿no? Entonces, Hipatia, además, era una mujer muy estricta. Hay que recordar que en esos tiempos la intelectualidad tenía una interrelación con, no sé si decirlo claramente, pero durante mucho tiempo, sobre todo en el mundo griego, no en el romano, una interrelación con la homosexualidad. Y en este caso hablamos de una mujer. Ya. Y de hecho tuvo varones que quisieron mantener relaciones con ella y que quisieron casarse con ella y ella... Era lesbiana, vaya. Bueno, por lo menos parece acreditado que no quiso... Que no quiso tener relaciones con hombres y se supone claro, que era lesbiana. El argumento era que ella era una investigadora intelectual y que no quería perder el tiempo en nimiedades, ¿no? Ya, ya, ya.
Muy bien. ¿A quién más nos tienes? Bueno, puedo citar a otros muchos. Por ejemplo, podemos hablar de Caravaggio. Caravaggio, sí. Caravaggio fue muy reconocido bajo un punto de vista pictórico porque inventó el claroscuro. Y las obras de Caravaggio, ¿de qué vamos a hablar? Pero fue totalmente insoportable. ¿Por qué? Porque fue un individuo... ¿Y por qué me miras a mí, además? Fue un individuo que la iba liando donde iba. Sí, ¿no? Y entonces, claro, fue totalmente insoportable. Entonces, sí, su obra fue reconocida, pero la gente le huía permanentemente. Eso pasó... ¿Formaba parte de su genialidad, por decirlo de alguna forma, o no? Bueno, se le atribuye... Porque los genios algunas veces eran raros, ¿eh? Es que muchos genios hacían muchas cosas que no podemos hacer determinadas personas más normales, precisamente porque son genios o porque eran genios. Y la gente tenía un margen bastante superior al margen normal. Otro personaje significativo es Goya. Goya sí fue reconocido, pero en su último periodo, acordémonos de sus pinturas negras. Y sus pinturas negras, cuya psicología y cuyas características son extraordinariamente atractivas, interesantes, son durísimas y son negras. Por lo tanto, la gente le reprochó y no le reconoció ese cambio de actitud de cambiar un tipo de pintura por otro tipo de pintura. ¿Y a qué fue debido eso? La guerra. La guerra. La gente se lo atribuye a lo terrible de la guerra, a lo que llegó a ver. A lo oscuro de la guerra, efectivamente. Es que la guerra tiene muchísimo de oscuro, efectivamente. Claro. Luego hay otros personajes, por ejemplo, un escritor francés, Gustave Flaubert. En el anterior programa hablamos de Baudelaire. En este caso, Flaubert le pasó algo similar a lo que le pasó a Baudelaire, con una importante diferencia. Él escribió Madame Bovary, que es una novela que habla del matrimonio forzado, especialmente en las provincias, por las familias burguesas y demás, pero fue tan realista y planteó un personaje, una mujer tan libre, que tenía una diversidad de amantes estando casada, que prohibieron la novela. Y tuvo que defenderlo en juicio, y lo ganó. Al final acabó ganando. Baudelaire tuvo muchísimos problemas, pero no era del mismo nivel social que Flaubert. Entonces Flaubert le salió mejor que a Baudelaire. Entonces, en este sentido, no fue reconocida la obra de Madame Bovary, que fue la más importante, pero fue la mejor obra. La más conocida. Y la más conocida precisamente porque la prohibieron, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que suele ocurrir. Bueno, nos queda un personaje. ¿Cuál es el personaje con el que vamos a terminar? Podemos elegir. Elige tú el que tú quieras. Vamos a elegir a Henry Toulouse-Lautrec. Este fue un pintor de carteles principalmente, que era una persona con muchos problemas físicos. Henry de Toulouse-Lautrec. Muy bien. Este personaje, la cartelería típica francesa, es su cartelería. Y esos carteles, esos cuadros, los pintó en burdeles, en lugares de ese tipo, ¿no? Entonces él iba a los burdeles y se dedicaba a pintar lo que veía. Y como se puede ver en las imágenes, era muy bajito, tuvo muchísimos problemas físicos, pero fue un grandísimo artista que, claro, la cartelería, aunque sí era más o menos reconocida en la época, no ha sido ni muchísimo menos reconocida como lo es hoy. Hoy la cartelería de Lautrec es extraordinaria. Bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por toda esta pleyade de gente que aparentemente eran, pues eso, unos locos, pero sus obras demostraron que eran unos genios, ¿no? En ese sentido. Y antes de despedirte, antes de pasar a la sección España Calidad, nos has traído aquí otro de tus múltiples libros, yo no sé cómo tienes tiempo, en esta ocasión, Poemas y relatos cuánticos. ¿Cómo se puede unir esto de poemas y relatos cuánticos? O sea, Jesús Benítez, efectivamente, Poemas y relatos cuánticos, la relatividad de la pluma y el pensamiento, un manifiesto en nuestro tiempo. Pues es la última obra que he publicado, que me la ha publicado
al Pigmalión, que firmaré en la Feria del Libro de Madrid en la caseta 138, el día 29 y el día 30 de mayo, y es una obra en la que incorporo un manifiesto sobre la sociedad y la literatura. Y el título está relacionado con el mundo de la energía. La sociedad actual, como cualquier sociedad, vive en la naturaleza y las emociones, la razón, el intelecto son distintas fórmulas energéticas para acercar o separar a la humanidad. Bueno, pues vamos a repetir lo del gran final. ¿Qué día vas a estar en...? Estaré el día 29 y el día 30 de mayo firmando en la Feria del Libro en la caseta 138. Caseta 138. Eso. En la Feria del Libro, 29, 30 de mayo. Eso es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí vosotros. una vez más con nosotros, pues eso, con personajes, como decimos, que aparentemente eran unos locos, pero eran unos genios en cuanto a las obras que creaban. Vamos a ir a un corte publicitario y nuestra sección España Calidad con un restaurante de calidad, un referente como es Restaurante Gabriela. En un momentito aquí, en vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura. Hoy en día, como sociedad, estamos experimentando una emergencia social y emocional. Por eso es muy importante formarnos en autoconocimiento y elevación de conciencia de la misma manera que fuimos a la escuela. Lo que pasa es que nos enseñaron a conquistar el mundo externo sin poder primero conocer nuestro mundo interno. Colsara, Instituto Salud Integral, está diseñado para hacer todos estos procesos. Así que si quieres más información, puedes visitar nuestra web. Como cada octubre, volvemos a recoger con esfuerzo y esmero el preciado fruto que nos regalan los olivos de nuestra finca Las Malezas, que gracias a su altitud de más de 850 metros, nos permite obtener un oro verde con un sabor, aroma y pureza únicos, que lo convierte en uno de los referentes a nivel nacional e internacional. La esencia de Jaén convertida en aceite de oliva. Finca Las Malezas. La esencia de nuestra tierra. Hola, soy Carlos Peracho, soy el director médico de Arapiles Dental. Tengo 15 años de experiencia en rehabilitación oral, también soy experto en medicina dental del sueño. Estamos en la clínica Arapiles, que está en Fernández de los Ríos, número 29. No te faltan ganas, no te faltan fuerzas. Lo único que necesitas encontrar es tu propio espacio. Y eso no lo vas a conseguir ni escuchando los discursos de otros, ni en tutoriales, ni en vídeos. Solamente hay una manera de que lo consigas y es teniendo el acompañamiento que tú solamente necesitas. Trabajo con mujeres como tú, mayores de 40, que están listas para comenzar una nueva etapa. Una con propósito, con foco, con estrategia. En solo 90 días descubrirás las 3 inteligencias que ya tienes para, sobre todo, conseguir lo que deseas. La inteligencia espiritual, la inteligencia emocional y la inteligencia cognitiva. Porque emprender no es solo tener una idea, es sostenerla desde tu verdad, desde tu alma y desde tu poder. Si resuena contigo lo que te estoy diciendo, por favor no lo ignores. Descubrirás que esta mentoría no es una más, hay un antes y hay un después. Agenda ya tu llamada gratuita y consulta con nosotros lo que podemos hacer por ti.
Esto comienza con una decisión y tú tienes todo el poder para hacerlo. Es tu decisión y esta vez vas a acertar. Locos, Locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Pues en el Se buscan locos por la cordura, como ya sabéis, buscamos siempre pues esa cordura que debería de existir en este mundo de locura, pero también buscamos algo que nos encanta, como es la buena gastronomía. Y hablando de buena gastronomía, en la sección España Calidad, hemos invitado en esta ocasión a Abdul y Jorge, que son los directores de un excelente restaurante como es Restaurante Gabriela. Abdul, bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Al Se buscan locos por la cordura. Jorge, bienvenido. Buenas. Antes de nada, ¿qué os parece el título del programa? Se buscan locos por la cordura. Parece una contradicción a veces, ¿no? Como Pues Sí, algo curioso, ¿no? distinto. Algo distinto, sí. Una cosa que la verdad llama mucha atención. hay que estar un poquito loco para montar un restaurante como el de Gabriela o no. O un poquito cuerdo. A ver, en ese momento que estamos viviendo, yo creo que no. Como están las cosas, creo que no. No es el momento. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis ya con el restaurante? Pues con ese restaurante llevamos 5 años y medio. 5 años. En Majadahonda. En Majadahonda. Pero justo lo teníamos antes en Pozuelo. Ajá. Pozuelo, 3 años, ¿no? 3 años. Y antes de Pozuelo lo teníamos en Valdemoro. ¿Has visto, perdona, la cara que ha puesto Jorge cuando ha hecho 3 años? Sí, 3 Como años. diciendo, 3 años de lucha. 3 años de lucha. 3 años de lucha. Ya ha notado eso. Hablamos de la pandemia, hablamos de todas las cosas que me ha tocado vivir en los últimos años. No hablamos de la hostelería dura del día de hoy, no hablamos No, efectivamente. de la bonita que conocemos todos. Sí, claro. En 5 años. Y somos uno de ellos, somos uno de los restaurantes que hemos sobrevivido en la pandemia, que es muy importante. Efectivamente, que muchas empresas, por desgracia, se fueron. O sea, sí, era imposible aguante, porque claro, con las instalaciones, lo que había más o menos de la pandemia, todas esas cosas, la gente no aguantaba. El otro día tuvimos aquí a otro invitado, hablando de otro restaurante que está con nosotros, que colabora con nosotros, que montaron el restaurante y nada, muy poquito tiempo, pumba, comenzó la pandemia. Imagínate, nada más montar el restaurante. Entonces, somos conscientes de que en muchos ámbitos la pandemia hizo muchísimo daño, pero por supuesto en el ámbito de los restaurantes muchísimos se cerraron, claro, y había que aguantar. Había que aguantar, pero claro, que en aquella época no había ni catering ni nada de eso, porque era prohibido totalmente. Entonces, el que tenía un restaurante, pues lo único donde sobrevivía, pues por la terraza y claro, en la terraza, pues la terraza pues lo utilizas un 25%. ¿Por qué? Porque entre la estancia, entre mesa y mesa, pues claro, pues puedes tener tú 25 mesas y al final te quedas con 10. Oye, me preguntaba yo el nombre, ¿de dónde viene el nombre?
¿El nombre Gabriela? Es de un santo. Porque Abdul, Jorge, El nombre Gabriela, pues lo ha tenido Jorge, mi socio, por una experiencia que ha tenido con una pareja que ha tenido. De ahí viene Gabriela. Por eso ha puesto el nombre Gabriela. Incluso lo ha marcado también ahí en el tatuaje. De ahí viene el nombre. Gabriela. Hemos tenido antes, el restaurante antes se llama Mariuca, en Valdemoro se llama. Antes se llama Mariuca, ¿no sería por otra relación de...? No, Mariuca la hemos puesto así. Y luego, y antiguo se llama Casilda. El nombre Casilda, que es muy Casilda, antiguo, pero sí, está sí, de sí, moda. sí, Entonces, sí, claro, Casilda, la verdad que son nombres muy... ¿Siempre decís nombre de mujer? De mujer, Pues así toca, porque lo que está más o menos de moda, los nombres más o menos, nombres que son... Lo que le gusta. Eran muy antiguos, pero luego le das un poquillo. Suena bonito, suenan todos bonitos. Son elegantes, son elegantes. Me gusta mucho, sí. Bueno, ¿cuál es la esencia que queréis o que queríais que Gabriela transmitiera desde el primer día? ¿Cuál es la esencia que vosotros habéis querido desde el primer día? Que venga, que diga, queremos que Gabriela transmita esta esencia. Pues mira, nosotros pues somos dos empresas, vale, Gabriela, soy continuo con dos empresas, una empresa que es de catering, y otra empresa, pues, que es Gabriela's Local, ¿vale? El restaurante. Restaurante. Y Jorge, pues, está en el restaurante, yo estoy en los catering, pues, a veces Jorge está en los catering, yo estoy en el restaurante, esa es la buena ventaja que tenemos nosotros. Y la verdad, llevamos el primer año que hemos abierto en Majadahonda, y la verdad, hemos ganado el primer premio de la mejor tapa de Majadahonda. Primer premio de la mejor tapa. La verdad, eso nos hizo de conocer, nos conocían la gente, tal, no sé qué, la verdad nos ayudó mucho. De atún de almadraba. Ah, qué bueno. Con un ronqueo, y la verdad ha estado muy bien. Y el segundo año también, pues hemos quedado los segundos. Por Salmoreña fue, ¿no? Aquí tenemos precisamente el diploma, ¿no? El diploma, sí. Ganador restaurante de la Gabriela. Sí. Oye, pues está muy bien, eso nos ha ayudado mucho, sí, la verdad nos ha ayudado mucho. Esa fue la etapa, ¿no? Y suerte que hemos tenido... Tenemos el plato en la carta. Suerte que hemos tenido nosotros también. Majadahonda es un pueblo que la verdad te ayuda mucho. Sí, ¿verdad? Te ayuda mucho, la verdad te atrapa mucho. Hablamos del nivel del ayuntamiento, nivel de clientela. El majarego, la verdad, nos ha hecho mucho más. Os sentís arropados por todos ellos. Arropados, la verdad, pero sabiéndonos que nosotros, que no somos de Majadahonda, pues la verdad... Se nota que no eres de Majadahonda. Han estado con nosotros, la verdad, bueno, pues les enviamos un abrazo a toda la gente de Majadahonda y la verdad, el ayuntamiento y la verdad... Muy bien. Bueno, Jorge, veo que le dejas esa parte al amigo Abdul, pero te vamos a preguntar algo a ti también. Vamos a ver. ¿Cuál es la parte que más te gusta a ti de tu trabajo, de lo que tú haces? Y la que menos te gusta. Primero vamos con la que más. Pero lo que más me gusta a mí de tu trabajo, de lo que tú haces. Atendiendo a la gente y ver la gente saliendo por la puerta contenta. La sonrisa que te transmite, el abrazo que te da. Nosotros, has puesto antes una pregunta, Gabriela, ¿qué ofrece? Gabriela no hace clientes, somos amigos. Somos amigos. Eso es lo que nos dice la gente. La gente dice, vosotros no somos clientes, ya nos sentimos amigos de vosotros. Qué bueno eso que estás diciendo. Sí. Fíjate que estabas hablando, pero ahora que estás hablando, que bien está quedando. Que es verdad. Sí. Es bonito lo que estás diciendo. Que tú quieres irte a un restaurante, no, yo lo veo desde mi punto de vista. Tú te quieres ir a un restaurante y quieres estar a gusto. Claro, totalmente. Que además, por desgracia, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es algo que falla hoy día. Sí. Muchísimo. La gente, yo que he sido mucho de estar restaurantes durante muchísimos años y tal, noto que falla un poco esa atención, No hay profesionales. No hay, ¿no? Como antiguamente, no hay profesionales. Es que cualquier trabajo te tiene que gustar primero. Claro. ¿Sabes? Pero te tiene que gustar. Y cuando te gusta el trabajo, se nota. Claro. Se nota. Y más en la hostelería. En la hostelería. Claro. Ahora mismo, antiguamente, que nosotros, la verdad, la suerte que hemos tenido, porque hemos estado trabajando con los hosteleros antiguos, que ahora no existe. Con la antigua hostelería. Que es la educación, porque te llega un cliente, pues le quitas la chaqueta, pues se lo cuelgas. Eso no es una falta de respeto ni nada de eso. Pues ahora mismo eso no lo encuentra.
¿sabes? A la dama pues siempre hay que darle más. Efectivamente. Y servir al cliente con sonrisa, y esa sonrisa no existe. Ahora lo que vemos nosotros... Sí, están como enfadados a veces. Están como enfadados. Dice, pero escucha. Parece que te están haciendo un favor. Sí, sí. Te están Sí, es haciendo. verdad, eso es verdad, eso es lo que... Eso Pero le pasa a yo creo que nosotros ahora siempre. mismo lo que el típico camarero del nivel de la hostelería trabaja es para ganar dinero. Le pagas, parece que le estás haciendo un favor, que igual te viene, hace igual que no les te hace un favor, parece, no. y así. Eso es el problema que tenemos en la hostelería. Pues Es eso, un gran problema. pues efectivamente, como tú estás diciendo, no es cuestión solo de comer, sino de todo lo que conlleva el comer y el disfrutar de una comida. Eso es. Ayer, por ejemplo, estuve en otro restaurante que también está con nosotros y que en Guadalajara, amigo del restaurante Biosfera. Y lo mismo, una atención exquisita. La comida muy rica y tal, pero la atención exquisita. Y entonces uno dice, jo, he comido bien y encima he disfrutado. Porque Eso, luego hay lo que efectivamente. vosotros decís, te sientes como amigos, te sientes Eso. como... Y Como eso es muy en tu casa, importante. te Pero que sientes, como si digo estás a yo, que gusto. para comerte una brava, sí que lo comes en cualquier sitio. Pero ¿qué pasa? Pues al final lo que buscamos, lo que se busca el cliente, Claro. es estar A gusto. arropado, estar en su casa, a gusto, ¿sabes? Buena comida, buena atención, que se siente en su casa. Eso es lo que está buscando ahora mismo el Hablando cliente. de buena comida, estaba mirando ahora mismo enfrente y estaban pasando unos platos que yo te digo, no, de buena comida, menuda presencia tienen esos platos que estaban pasando ahí. ¿Cuáles son las especialidades de Gabriela? Por ejemplo, he visto carnes, he visto... Pues la carne, tenemos ahí la carne madurada de 45 días de cámara, de Uy, vaca qué rica. rubia gallega, a la parrilla de carbón, y también el Pero, Stick pero, tartar. permíteme la pregunta, Abdul. Has dicho carne madurada, como tiene que ser, de 45 días, perfecto, de gallega. de vaca rubia gallega. Vaca rubia, gallega, de Gallega, verdad. Porque gallega. hay algunos que dicen que es vaca rubia y Como algunos que de rubia tiene Y pocos. esa- ¿eh? y En esa Galicia Argentina menos, o porque alemana. quedan pocas. Sí, además. sí. Como te dice, claro, que hay que pagarlo. Lógico, Hay lo que bueno se pagarlo, paga. hay que pagarlo. normal. Nosotros el género nos llega de Galicia. Hay también que mucha gente te dice, no, es que tenemos la carne del buey. Es que el buey no hay. No hay, güey. Es que no hay. Hombre, Claro, lo hay, yo pero voy, es yo muy voy a caro. muchos restaurantes, veo solomillo del buey. Es que el solomillo del buey no. Nosotros, para tener un lomo del buey, ¿cuánto hemos hecho una reserva del buey en vivo? Y nos Antes de la matanza, 6 meses antes de la matanza, te tienen que hacer la reserva. Que me Imagínate. cuesta un bastón. Claro, pero es que solo una verdad, lo que Y estoy luego- diciendo es que no hay. Claro, y luego hay que, y para conseguir para tener esa suerte, tienes que tener contactos para que te hagan esa reserva. Y el Totalmente. problema es que no, la gente no, No lo valora. No lo valora. y no lo quiere pagar, no lo valora, no quiere pagar el producto, porque sabemos que el buey tienes que pagarlo. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a decirle a las personas con lo máximo respeto de todos que lo bueno hay que pagarlo. No, pero hay clientes Hay también, clientes, hay hombre, clientes lo clientes, pagan, no. hay clientes lo pagan, hay de todo. Tenemos hay el de- stick tartar también, hacemos el stick tartar delante del cliente, porque Qué bueno eso. en muy pocos sitios Se se hace. lo está preparando. Y un buen stick tartar, una albina a la sal, un rodaballo Es al horno. profesional en este Me estás tartar, poniendo- profesional. estás poniendo que si la profesional. bebida la sal, que si el steel tartar, os estoy viendo aquí también, esto es uno de los múltiples premios que os han dado, porque se han dado muchísimos premios. Hablarnos un poco de los premios. Es un premio que nos dieron el año pasado, en No, noviembre. es eso, creo, ¿no? Sí, 2025, sí, 2025. Sí, El otro, el premio que nos han dado este año era del otro, era de Rotary. De Rotary, sí. Y este premio pues nos lo dieron pues en la Cámara de Comercios a nivel europeo. Ajá. Éramos 7 empresas, 3 Sí. de ellas españolas, 2 de Bélgica, francesa y alemana. Y de la hostelería éramos solo nosotros. Pues nos lo dio Enrique Cerezo, Ah, el presidente del del Atlético de Madrid. nada más y sí, nada sí, menos. ¿verdad? sí. Y la verdad es un honor ese premio, porque nosotros dedicamos al tema de los catering y ya hemos estado dando el catering y de repente pues tenéis que pasar porque os van a dar un premio. Pues el premio que pensamos era el nivel de la Comunidad de Madrid, y claro, cuando ves esto a nivel europeo, sales en ABC, ¿cómo se llama? Europa Express, en todas las En diferentes televisiones, medios. la prensa, y dices, ostras, te llegaban gente, te llamaban ahí de amigos nuestros de Francia, ostras, estamos vistos en ¿sabes? Eso te sientes... Vale. ¿Cómo te sentiste tú, Jorge? Una sorpresa, ¿no? Una Estaba pensando que vamos a dar el catering. Una sorpresa. Una sorpresa, fue una así, sorpresa, ha sido una sorpresa. Pero tú que estás montando ahí el catering ahí y tal, Montamos y de catering, repente no, tiene que pasar. Digo, vale, que se pase Yo uno. normalmente no voy elegante a los catering. Sí. Ya lo sé, no me espera para montar eso. Y eso, no tenías que venir elegante. Digo,
Porque Con normalmente cuanto con tanto elegante, hasta con el traje, digo, madre mía, digo, ya verá, hoy, que está. Oye, me estabas comentando antes fuera de cámara que colaboráis mucho, ¿no? Con diferentes entidades y... Colabora mucho con temas de de las Cáritas, el Banco de Alimentación y también de salud mental. Ah, muy bueno. Sí, mira, incluso tenemos el 31 de mayo, pues hacemos una paella justo en la iglesia de Santa Catalina, ¿vale? Con las Cáritas. Era una paella de 300 personas. 300. Pero normalmente nosotros pues le damos de aperitivito a la gente para que acuden y que compren, porque hacen como un mercadillo para que compren para ayudar a las Cáritas. Pues fue la idea del cura del año pasado, de decir, no, pues lo que vamos a hacer, pues como vosotros colaboráis con eso, pues lo vamos a vender a 5 euros a ración. La ración a 5 euros. A 5 euros, hemos vendido 2 paellas. Imagínate. 2 paellas. Y la recaudación para ellos mismos. Sí, Y eso, como nosotros solamente 100%, servimos. El 100%, la verdad, han estado, hasta, o sea, por lo menos ese dinero que le hemos recaudado, pues, según las Cáritas, los ayudaba para ayudar a toda la gente que tienen durante unos 4 meses, 5 meses, ¿eh? Imagínate. Pues este año, pues el 31 de mayo, pues vamos a preparar 3 paellas. 3. 3. Hay unos amigos también que quieren colaborar, una carnecilla. Pero 3 paellas para 300. 3 paellas, porque hay 3 mesas. 3 mesas de la iglesia. Una a las 11, pues es una paella que cuando salga la gente que lo compren. Otra a las 12 y otra a las 2 de la tarde. Y así más o menos para recaudar, me de 4 o 5 meses, pues para un año por lo menos de la agricultura. Oye, una pregunta, ¿cuál es tu plato preferido? Yo mi plato preferido, pues lo viene al azar. Lo viene al azar. Lo viene al azar. Lo viene al azar. Muy bien. El de Abdul lo viene al azar. ¿Y el de Jorge cuál? Cochinillo. La cabeza del cochinillo. La cabeza del cochinillo. Y los sesos del cochinillo. Pero los callos para hacer pinganillo con los callos no me lo quita nadie. Oye, yo soy un apasionado de los callos, pero claro, yo lo pongo difícil porque son sin morcilla. Imagínate. ¿Cómo se puede hacer unos callos sin morcilla? Yo los he comido sin morcilla, ¿eh? Sí, se puede hacer, sin morcilla. Nosotros lo ponemos aparte. Se puede hacer, la morcilla luego lo puedes sacar aparte. Lo sacamos aparte. Pero de morcilla lo que no te gusta de morcilla. ¿Lo podéis hacer sin la morcilla? Sí, sin la morcilla. Sí, puede hacerse la morcilla. Porque yo soy un amante de los callos, pero que ni siquiera roce la morcilla. Nada. La morcilla luego, la morcilla se añade después. Se puede cocinar porque la morcilla que rápido coge sabor, los callos cogen sabor rapidito. Pero no lo dejamos nosotros, lo dejamos aparte, lo cocemos aparte, poco tiempo y después lo añadimos. Pues yo los he comido, los callos sin morcilla, los he comido en otros restaurantes que no voy a mencionar. Y cuando los coma en vuestra casa, voy a decir la verdad. Tenéis que probarlo. Yo siempre digo la verdad. Tenéis que probarlo. Yo siempre digo la verdad. Porque te vas a comer el plato entero. Lo que tiene que probar es el cochinillo. El cochinillo. El cochinillo, tenemos clientes. Y no se va a enfadar Jorge de que quite yo el cochinillo. No, la cabeza, se queda con la cabeza. La cabeza en la oreja se la deja. Para Jorge. Ahí lo tenemos. El cochinillo es un cochinillo que trabajamos, que es un cochinillo segoviano, fresco, va por encargo y la verdad es un exquisito. A todo el mundo da la nota. Traemos Segovia a Majadahonda. Sí, traemos Segovia a Majadahonda. Y había clientes, son clientes que van a Segovia a comer cochinillo y nos dicen que vamos, que no nos envidia ir hasta Segovia, es que lo tenéis aquí. ¿Sabes? Bueno, no va a decir mejor porque que al final no vamos a tirar ahí, vamos a ser los mejores, pero claro, que es muy bueno. Dice la gente, yo no lo como. Cuando estáis funcionando de la manera que estáis funcionando, y más en Madrid, que la gente sabe comer, es por algo. Eso está claro. Esa es la historia. Oye, ¿qué es lo que más os gusta? Lógicamente, ver el local lleno os encanta, pero ¿qué es lo que más os gusta de eso, de ver el local lleno? Pues lo que te ha dicho Jorge, el local lleno y todo el mundo contento, todos los clientes contentos. ¿Sabes? Y ver, te quedas a veces así en la barra mirando y te metes entre las mesas y ves cómo estás en el salón de tu casa. Eso es lo más bonito. Eso es muy bonito. O si no te quedas ahí en la barra, pues todo el mundo dice, hombre, tal, no sé qué. Eso es lo más bonito. Y sale el chef de cocina, le llama al chef de cocina, todo el mundo dándole aplausos y tal. Eso es lo más bonito. Eso está bueno. Y luego la gente come, paga, no sé qué, luego te busca y te busca. Tú estás en la cocina y te busca la cocina para darte un abrazo, ¿sabes? Que te digo, sí. Muchas gracias, que vuelvo. Eso es lo más bonito, eso es muy bonito. Y ahí en Majadahonda problema de aparcamiento, nada. No tenemos el parking enfrente del restaurante. Por eso es lo que te dije yo antes del ayuntamiento, la verdad nos dicha, mira, tenemos un parque, nosotros pues nos da 2 horas gratis al cliente.
O sea que se porta bien el ayuntamiento. Sí, se porta bien. Con el psico de empresa, la verdad, pues nos dan ahí 300, 400, pagando una cantidad muy pequeña, pero son 2 horas o 3 horas ahí. Tenemos que coger un día, invitar al alcalde de Majadahonda al programa y... Sí, la verdad, sí, también se con la empresa, la verdad, se lo lleva muy bien, la verdad, muy bien. Genial. ¿Cómo de...? Bueno, estamos hablando del restaurante y tal, pero también tenéis terraza. He visto que tenéis terraza. Tengo una terracita, sí, una terracita muy bien, una terracita, la verdad, muy bien. ¿Qué papel juega la terraza? ¿Eh? ¿Qué papel juega la terraza? En la terraza es todo. La terraza es Ahora todo. en verano es un... Es en verano e invierno también. también. En verano, invierno es todo. La terraza es todo. La gente cada día le gusta más la terraza. Después de la pandemia, más todavía, a la gente le gusta la terraza. Yo me acuerdo que antiguamente, pues antes de la pandemia, plan verano, te decía la gente, pues no, quiero estar adentro. O sea, pero ahora mismo la gente terraza. Claro, a todos los eventos, mira, bodas, cumpleaños, comuniones, bodas con ceremonias, sí, bodas con ceremonias. Yo me vuelvo a casar, porque ahora estoy soltero, pero con ceremonias me voy a ir a celebrar la boda, al restaurante Gabriela, está claro. Comuniones, pues cenas de Navidad. Ahora, lo que le está gustando mucho a la gente, por eso le gusta mucho la terraza al cliente, son cóctel, pero de pie con las mesas altas, que te estás hablando con hablando con la... ¿sí? Claro, Son las típicas comidas sentadito, todas esas los cosas. cócteles, porque la gente están agrupados. Hasta los bautizos, comuniones, le gusta a la gente ahora mismo de pie. ¿Qué horario tenéis? El horario que tenemos nosotros de 12, abrimos solo para comidas, cenas, y ya está. Comidas y cenas. Comidas y cenas. No, lo que hacíamos también De 12 a 12, a 1. Yo creo que uno de los secretos de que funcione también vuestro restaurante se nota que os compenetráis muy bien, que hay mucho feeling entre los dos. Entre los 3. Sois 3. Somos 3. Sois 3 compañeros. 3. Bueno, yo Jorge llevamos 16 años juntos trabajando. Y el chef de cocina también, yo llevo con él 18 años juntos. Entonces, ¿cómo se llama? Josep, pues desde aquí. Un abrazo para Josep. Corrígeme, ¿Josep es como José el nombre? No. Josep, Josep. Vale, pues Josep, desde aquí pues un saludo de... Es un profesional, que la verdad... Y él lleva la cocina. Aquí lleva la cocina, lleva todo el tema de las escandallos, todas esas cosas. Nosotros la cocina prácticamente nos desconectamos porque hay otro compañero ahí adentro que sabemos que no... ¿Cuántas personas conforman el equipo de Gabriela? Decimos como dueños, pero entre comillas, que se preocupan por todo, somos 3. Y luego... 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. 5. Pues a todo el equipo le mandamos un saludo desde el programa Se Busca Locos por la Cordura. Ha sido un placer teneros con nosotros en el programa. Es de esas entrevistas, de verdad, sinceramente, yo odio la mentira. Odio la mentira. Siempre digo lo mismo. Todo el sufrimiento humano comenzó con una primera mentira y yo por eso la odio. Entonces lo he pasado muy bien. Una entrevista que a mí particularmente se me ha hecho muy corta, y sé que bueno, pues yo cuando he visto a Jorge digo, Jorge me lo va a poner difícil, pero ¿qué va? Luego pues arrancado ahí y nada. Porque te dije antes, no, habla tú. Bueno, chicos, por llegar al final... Ha sido un placer también para nosotros y esperamos vernos pronto. Sí, claro que sí. No, verte pronto en nuestro restaurante. Primero vienes tú y después ya... Y luego diré, ya me he leído el libro, ¿no? Unos callos, pero sin morcilla. Sin morcilla. Vamos a dejar para que luego nuestros compañeros pongan en el faldón la página web, que es muy interesante. Poner la página web y si tenéis Instagram. Sí, lo tenemos también en Instagram. Pues la página web, ¿cuál es? La página web es Restaurante Taberna Gabriela. Instagram lo mismo también. Vale, Instagram, Restaurante Taberna Gabriela. Muy bien, pues Abdul, muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias. Ya sabéis cuál es vuestro programa, ¿eh? SBL, Se Buscan Locos por la Cordura. Nos despedimos un segundito y ya se me iba, Jorge, ya se me iba. Que bueno, que si Dios nos lo permite volveremos a tener un nuevo programa con todos vosotros y como siempre aquí os esperamos en Se Buscan Locos por la Cordura. There's a time to live and a time